Señor, gracias porque tenemos tu palabra y el día de hoy la oportunidad de presentarnos delante de ti. Anhelamos escuchar lo que tengas que decirnos. Nuestro corazón, gracias a tu misericordia, está sediento de lo que tú tengas que hablarnos y nos ponemos acá, en tus manos, Señor. Háblanos, danos fe para recibir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis es un libro fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo en el capítulo 1, versículo 19, en donde Jesús mismo divide el libro en tres pedazos, tres porciones. Primeramente, la Apocalipsis capítulo 1, dice, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1, ¿qué vio Juan? Vio a Jesús glorificado, o diríamos la persona de Cristo. Segunda parte, capítulos 2 y 3, que dice las cosas que son, o podríamos decir el cuerpo de Cristo, porque en los capítulos 2 y 3 hay siete cartas a siete iglesias que prefiguran o representan la historia universal de la iglesia. Luego, las cosas que han de ser después de estas, tercera sección, capítulos 4 en adelante. Después de estas, ¿después de qué? Después de la iglesia, después de los capítulos 2 y 3. Las cosas que han de ser después de estas son, en griego la frase después de esta es metatauta o metatavta, depende de quién fue tu maestro de griego, es como se pronuncia, pero es así como comienza casualmente el capítulo 4, comienza diciendo después de esto, metatavta. Esta tercera sección, capítulos 4 al 22, la vamos a subdividir a su vez en capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia delante del trono de Dios adorando al Señor. Capítulo 4 y 5, la iglesia está en el cielo, delante del trono de Dios adorando. Capítulo 6 al 19 es lo que conocemos como la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? El momento en el que Dios va a derramar su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado, a través de tres series de siete juicios. Primero, siete sellos, luego siete trompetas, luego siete copas. En estos juicios Dios derrama su ira sobre este mundo pecador. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? No. ¿Cómo lo sabes? Pues desde chiquitito mi maestra me enseñó que el número 6 va después del número 5 y por tanto el número 5 está antes del número 6. Y si en el capítulo 5 la iglesia está en el cielo, cuando comience la gran tribulación en la tierra, ¿dónde está la iglesia? Pues ya está en el cielo. Por tanto, no estará en la gran tribulación. Capítulo 19 marca el regreso de Cristo y nosotros con él. Capítulo 20 es el milenio, el reino de Jesucristo, su reino aquí en la tierra, 1000 años en los que Cristo va a reinar de manera justa, perfecta y próspera toda la tierra. Satanás estará encerrado esos 1000 años, pero al final de esos 1000 años será dejado libre, armará una revolución de gente que no quiere que Jesús gobierne y entonces Dios en un menos de un versículo hace quemar todo. Cielos y tierra pasan y desaparecen y solo queda el gran trono blanco de Dios o lo que conocemos como el juicio final. Los que no estén en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, y los que estemos en el libro de la vida entraremos a los capítulos 21 y 22. ¿Qué hay en los capítulos 21 y 22? Cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén desciende del cielo y nosotros viviremos felices para siempre. Así que, si tú tomas el libro, comenzando por el principio, terminando por el final, de manera lineal, siguiendo el bosquejo que Jesús nos dio en el capítulo 1, versículo 19, vas a darte cuenta que Apocalipsis en verdad es un libro fácil de entender. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí al capítulo 2. Ya vimos la primera parte, las semanas anteriores vimos la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte, capítulo 2. Y lo que hay dijimos que son siete cartas a siete iglesias. En la Biblia, y sin entrar en numerología o algo así, sabemos que los números tienen cierto simbolismo. El número 7, por ejemplo, simboliza siempre lo completo, lo perfecto, no necesariamente el número de Dios, pero sí lo pleno. Porque, por ejemplo, encontraremos a un dragón, que es Satanás, con siete cabezas, ¿no? Entonces, siete no es número de Dios, simplemente es completo o entero o pleno. Y siete iglesias, pues representan
la plenitud de la iglesia en su conjunto. ¿Y qué es lo que dice? Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Te vas a dar cuenta que cada una de estas cartas tiene una estructura bastante semejante. Lo primero es se enuncia el destinatario. ¿A quién le estamos escribiendo? En este caso, al ángel de la iglesia en Éfeso. Eso es lo primero, el destinatario. Ahora, ¿por qué le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso? ¿Qué quiere decir ángel? Lo vimos un poquito la semana pasada, pero quedamos que lo íbamos a desarrollar un poco más el día de hoy. Eh, la palabra ángel quiere decir mensajero. No se traduce la palabra ángel, sino que se la translitera, pero quiere decir mensajero. Entonces, podría ser, número uno, un ángel de estos, digamos, que no tienen alas, pero para que nos entendamos en nuestra imaginario normal, un ángel con alitas, podría ser un ángel. No, no es lo más probable porque por lo que vamos a ir viendo, hay cosas que los ángeles no pueden hacer. Entonces, no es probable que sea un ángel. Parece que es una persona. Entonces, muchos piensan que el ángel de cada iglesia sería el pastor, porque el pastor es el que entrega el mensaje de Dios, por tanto es como el mensajero de Dios. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la Biblia nunca se le llama ángel a un pastor. A no ser que se llame Ángel, ¿no? Miguel Ángel o una cosa así. Pero, digamos, la Biblia nunca le llama ángel a un pastor. A los pastores se les llama ancianos, se les llama obispos, pero nunca se les llama ángeles. Entonces, ¿está descartada esta idea? No necesariamente, pero es raro. ¿Cuál es la otra opción? Yo creo que la opción más correcta sería tomarla de decir, no sé. No sé quién es este ángel de cada iglesia, pero sí sé que el mensaje que le da este ángel es para que lo transmita a la iglesia. O sea, ya sea un ángel con alitas, ya sea un ángel como un ser que no entendemos, o ya sea el pastor, el objetivo es que a través de este pastor, de este ángel o de este ser, sea cual sea, el mensaje es para la iglesia en general. Ahora, otra cosa más. Cada cada profecía, lo hemos dicho antes, siempre tenemos que verla en distintos niveles. Uno, hay un nivel, llamemos local. La iglesia de Éfeso es la iglesia de Éfeso y esta carta es para los asuntos que tiene la iglesia de Éfeso, ¿no? Y son cosas específicas que están viviendo. Por ejemplo, la iglesia de Semilla, si hubiera una carta, la iglesia de Semilla Querétaro, ¿no? Os rogamos, hermanos, que tengáis cuidado cuando toméis constituyentes, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sí, la iglesia está sobre Avenida Constituyentes y al salir, ten cuidado. Es un mensaje muy local, muy específico. También hay una capa de esta profecía que es escatológica, es decir, habla de el final de los tiempos. En este caso, la parte profética que vamos a estar viendo tiene que ver con un elemento histórico. Cada una de estas iglesias prefigura o describe una etapa de la historia de la iglesia, que curiosamente, si las cartas estuvieran en otro orden, ya no se forma este abanico, ya no se forma este abanico. Entonces, hay que tener, pues ¿cómo decirlo? Eh, el texto no dice, esta es una descripción de la historia de la iglesia, no lo dice, pero es inevitable poder verlo así. Entonces tenemos una capa local, lo que dice la iglesia de Éfeso es para la iglesia de Éfeso. Tenemos una capa profética o histórica que habla de la historia de la iglesia, que podemos desde nuestro punto de vista en el siglo XXI comprobarla por la historia que ya está escrita. También hay una capa que podríamos llamarla eclesiológica, ¿no? Perdón por el término, pero eclesiológica quiere decir que habla a las iglesias y las iglesias haríamos bien en atender esto. Y hay una capa individual o personal, que es algo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Porque así como son 7 etapas de la iglesia,
también pueden representar 7 tipos de cristianos. Algún momento tú vas a ser como la iglesia de Éfeso, en otro momento tal vez vas a ser como la iglesia de Esmirna, en otro momento tal vez como la iglesia de Pérgamo, y así. Y cuando pases una de esas etapas, esta carta es para ti. La carta que toque será para ti. Entonces, repito, las cartas tienen una dimensión local. Lo que es de Éfeso es para Éfeso y no para Esmirna, porque era el problema de Éfeso. Hay una perspectiva histórica porque está describiendo una etapa de la historia de la iglesia para mostrarnos, Dios nos quiere mostrar, yo sé lo que va a pasar. Antes de que suceda, yo sé lo que va a suceder. Luego hay una perspectiva general a las iglesias y luego hay una perspectiva personal o individual, o podríamos decir devocional, de algo que Dios quiere hablarle a alguno de nosotros según la etapa en la que esté viviendo. Entonces, em, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Perdí mis lentes, aquí están. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Después del destinatario viene la presentación. Jesús se presenta y se presenta generalmente con un título o una descripción tomada del capítulo 1. No siempre, pero generalmente esta descripción viene del capítulo 1. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 Juan vio a Jesús? ¿No? Y se volteó a verlo y lo describe, que tenía cabellos como blancos como lana y una boca, de su boca salía una espada y no sé qué. Bueno, va a venir una descripción. Entonces, primeramente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora Jesús se describe, segunda parte de la carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Eso lo tomó del capítulo 1. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que está en medio de los 7 candeleros? Las 7 estrellas son los 7 ángeles, que son los mensajeros de cada iglesia. Él tiene en su mano el que está dando el mensaje a la iglesia, pero también él está en medio de las 7 iglesias. Él está en medio de la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. No existe un cristiano que no se congregue. Bueno, es decir, pueden haber casos excepcionales. Es alguien parapléjico que no puede ir a la iglesia, pues sí, Dios tiene misericordia. Pero por decisión personal, todo cristiano necesita de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en medio de las iglesias está Cristo. No está en otros lugares, está en medio de los 7 candeleros. Entonces Jesús se presenta diciéndole a Éfeso, el que tiene las estrellas en su mano y el que está en medio de los 7 candeleros dice esto. Y aquí está luego el mensaje. Entonces teníamos, número 1, el destinatario; número 2, la presentación de Jesús, su descripción, cómo se presenta; número 3, vamos a llamarle el reconocimiento. Jesús dice, reconozco esto de ti. Es como un like. Esto está bien. Es como una felicitación. Esto yo sé de ti. Verso 2. Yo conozco tus obras, tus hechos, tu arduo trabajo y paciencia, ¿no? Literalmente es resistencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia, lo que Jesús le está dando, digamos, en su boleta de calificaciones, son puras cosas buenas. O sea, mira lo que tiene. Tiene obras. Número 2, tiene arduo trabajo. No, no es fácil, pero no importa, lo hacemos. Tiene un trabajo arduo. Luego dice que tiene paciencia, resistencia, aguante. A pesar de la prueba, perseveran. Luego dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tienen lo que podríamos llamar ortodoxia, ¿no? Es decir, tienen doctrina sana. Pueden decir, no, esa prédica ese apóstol está predicando algo que no es el mensaje. O sea, la verdad, tienen la sensibilidad de la doctrina y pueden detectar a un mentiroso. Algo que, si tú recuerdas, en el libro de Hechos, cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto, les dice, tengan cuidado, porque van a venir de fuera falsos maestros y de adentro se le van a levantar lobos. Así que tengan cuidado. Y la iglesia hizo caso.
Y se pusieron así muy atentos. Eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, lo cual hasta aquí todo es bueno. Cualquiera de nosotros, imagínate que Dios dijera, Ibert, yo sé esto de ti. Y fíjate que mi calificación, mi boleta de calificación sea, conozco tus obras, tienes arduo trabajo, tienes paciencia, tienes ortodoxia, ¿no? No soportas a los malos maestros, los encuentras falsos y mentirosos. Y no solo eso, mira, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, o sea, todo lo anterior por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Quién no querría tener esta boleta de calificaciones? Esto es una maravilla, o sea, realmente la mitad de esto sería una buena aspiración para nosotros, porque todo lo que estás haciendo lo haces por amor de mi nombre, no por ganar dinero, no por ganar fama, no por ganar seguidores, no, 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 por amor de mi nombre. Qué cosa tan maravillosa la descripción de lo que es esta iglesia. Entonces viene el destinatario, luego la presentación de Cristo, luego digamos, el reconocimiento de Jesús que está haciendo esta iglesia, pero luego viene la exhortación, lo que está haciendo mal. Todo bien, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojo al piojo, no has perdido tu primer amor, porque perder es algo involuntario, ¿no? Piénsalo en tu teléfono. Perdí mi teléfono, no es lo mismo que dejé mi teléfono, porque dejé mi teléfono en la casa, pero perdí mi teléfono es casi una tragedia griega. ¿No? Entonces, el primer amor, que es este amor que uno cuando, ¿te acuerdas cuando viniste al Evangelio por primera vez, como leías tu Biblia y orabas y querías predicarle a todo el mundo? Ese es primer amor, dice, lo has dejado. Sí trabajas mucho, sí haces mucho, pero es como un matrimonio que envejeció mal. Sí, no te soy infiel, sigo proveyendo la casa, vengo siempre, estoy atento a las necesidades, te llevo al doctor, ajá, pero ya no hay cariño, ya no hay amor, ya se rompió eso. Entonces, aunque sea un matrimonio funcional, ya no es un buen matrimonio. Y Jesús está diciendo, has dejado tu primer amor, te has esforzado tanto en servirme que te olvidaste de mí. Aquí va un detallito. El problema que tiene la iglesia tiene que ver con su nombre. Esto solo lo puede haber hecho Jesús. ¿Sabes qué quiere decir Éfeso? Quiere decir deseada. Entonces, es como que, sí, ¿a quién le va a decir, te necesito? ¿No me quieres? A la iglesia deseada. Ahora, después de esta sección de exhortación, viene una corrección. ¿Qué tienes que hacer? Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Número uno, recuerda de dónde has caído. ¿Te acuerdas dónde estabas? Bueno, de ahí caíste. Y creo que a todos de vez en cuando nos hace falta recordar. ¿Te acuerdas cuando leías tu Biblia todos los días? ¿Te acuerdas cuando orabas con pasión? ¿Te acuerdas cuando ibas a la iglesia con gozo? ¿Te acuerdas cuando te sentabas en la iglesia con tu cuaderno a anotar como desquiciado todo? ¿Te acuerdas cuando... ¿Te acuerdas? Bueno, has caído. Y ya que has caído, lo que dice es, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacías al principio? ¿Orabas? ¿Leías? Haz las primeras obras. Pues si no, y ahora viene una advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo quitaré tu candelero de su lugar? ¿Te acuerdas que están los 7 candeleros y está Jesús en el medio? Bueno, lo voy a quitar. Entonces, porque claro, si no quieres estar conmigo, lo voy a quitar. No te voy a obligar a estar conmigo. Es terrible que siga existiendo la iglesia, pero sin Cristo. Ya Cristo, nomás movimos la iglesia, ya está alrededor de quién sabe qué, pero ya no está alrededor de Cristo. Ya se perdió. Verso 6. Pero después de em, decíamos, el destinatario, luego la presentación de Jesús, luego el reconocimiento, lo que Jesús sabe,
luego está la exhortación, luego de la exhortación está la corrección, lo que tienes que hacer, luego la advertencia, qué va a pasar si no lo haces, y ahora viene una parte en la que Jesús, eh, digamos que le va a dar una promesa, le va a dar una promesa. En este caso hace una pequeña introducción, pero tienes que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, vamos paso a paso. Tienes esto. Aborreces las obras de los nicolaítas. No aborreces a los nicolaítas, pero sí las obras de los nicolaítas. ¿Qué es esto de los nicolaítas? No sabemos. Hay dos posturas que son las más populares, las más comunes, las más aceptadas. Una, que los nicolaítas eran discípulos de Nicolás. ¿Te acuerdas que uno de los 7 diáconos era Nicolás? Y entonces esta postura dice que Nicolás en algún momento se apartó de la fe y los que lo siguieron son los nicolaítas y estarían en una blasfemia, en alguna herejía. Otros piensan que en realidad Nicolaíta viene de dos palabras griegas, Nike, que quiere decir vencer o conquistar, Nike, como de los zapatos, ¿no? De Nike, Nike, si dices en Estados Unidos, pero digamos viene del griego Nike, que es vencer o conquistar, y Laos, que quiere decir pueblo, que es como los que conquistan el pueblo, los conquistadores del pueblo. Y según esto, los Nicolaitas sería una doctrina que planteaba una división entre lo que hoy conoceríamos como el clero y el laico, de tal manera que tú como laico necesitas del clero para poder ir a Dios, que no puedes ir tú solo, necesitas por eso los conquistadores del pueblo, necesitas a los nicolaitas para poder ir a Dios. Yo siempre que llego a esta parte les platico una historia. Cuando yo estaba en colegio, tendría 15 años, no sé. Mis maestros estaban tan desesperados. Yo estudié en una escuela que no tenía ninguna inclinación religiosa, de ningún tipo, de una escuela que no tenía ninguna instrucción religiosa. Pero en su desesperación, los directores y los maestros, su desesperación, nos llevaron a un día entero con una especie de retiro espiritual. Nos llevaron a una iglesia que tenía sus campos, que tenía su patio grande y todo, porque el sacerdote de esta iglesia tocaba el saxofón. Todos mis compañeros y yo éramos estudiantes de música. Entonces pensaron que con un cura que tocaba el saxo íbamos a encontrar alguna manera pues, punto común, que lo íbamos a escuchar y a ver si así se podían encontrar paz mis pobres profesores. Entonces, este sacerdote, en medio de la conversación, que no recuerdo mucho, pero sí recuerdo esto, él dijo, no sean como los de la hipotenusa. ¿Qué es eso? Y él hizo en la pizarra un dibujo. Este es Dios, este eres tú. Dios estableció que para ir a Él, tú tienes que ir al sacerdote y el sacerdote te conduce a Dios. Este es el camino que Dios estableció. Tú al sacerdote y a Dios. No seas como los de la hipotenusa que piensan que pueden ir de manera directa a Dios, ¿no? Ustedes saben que una hipotenusa es este cateto, ¿no? Entonces, bueno, los nicolaitas es eso, precisamente, porque Dios quiere que seas de la hipotenusa, ¿no? Que quiere que vayas directamente a Él. Y los nicolaitas serían esta filosofía, doctrina que estaba surgiendo que ponía a un grupo de clero que gobernaba sobre el laico, cosa que Dios no quiere. Entonces dice, te opones a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice. Por tanto, verso 7 viene esta invitación, el que tiene oído, por eso es individual, es para cada uno, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? Escucha.
Si Dios te está resonando en el corazón, no te hagas de oídos sordos y escucha. Al que venciere, y en este contexto, ¿qué será vencer? Volver al primer amor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No necesita el árbol del conocimiento porque ya son ortodoxos, ya saben, pero necesitan vida, necesitan este amor que solo existe, perdón, esta vida que solo existe en el amor de Cristo. Le daré el árbol a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, esta es la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia representa la iglesia del primer siglo, o lo que se conoce como la iglesia primitiva, una iglesia que empezó muy bien, pero ya al final del primer siglo estaba apartada del amor de Dios. Hacían mucho, pero en realidad eh, ya no estaban enamorados de Cristo. Era una especie de maquinaria mecánica ya en muchos casos. ¿Ok? Vamos a la iglesia que sigue. Hoy vamos a ver dos. A la iglesia de Esmirna. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Te acuerdas? Primero está el destinatario. Y este destinatario es el ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, acuérdate que el nombre tiene que ver con lo que va a describir. Esmirna quiere decir mirra. Y la mirra es una sustancia que se usaba para ungir los cuerpos muertos, para ungir a las personas, a los difuntos. Eh, esta, esta iglesia, si la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer siglo, digamos del año 33, por decir un punto de partida, al año 100, más o menos, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, va a prefigurar la iglesia del 100 al 330. ¿Por qué al 330? Pues porque ahí sucede algo que lo veremos la próxima semana. ¿Ok? Esta es la segunda etapa de la iglesia de Esmirna, que también se llama la iglesia perseguida. Fíjate, después de la descripción viene la presentación. El primero y el postrero. Jesús se presenta como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto también lo toma del capítulo 1. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Luego, lo que yo conozco de ti. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Esta época de la iglesia hubo mucha persecución, una persecución que en términos más o menos modestos, estamos hablando de que hubo unos 6 millones de cristianos ejecutados de distintas maneras. Algunos fueron entregados a las fieras en los circos romanos, otros fueron pues, directamente linchados, otros fueron empalados. Nerón a muchos los atravesaba con un palo, los llenaba de aceite, les prendía fuego y usaba de antorchas en su jardín. Esta es la época de la iglesia perseguida. Y Dios dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. En verdad, son pobres. Era la iglesia de las catacumbas, la iglesia, no tenías derechos civiles, no había nada. Y dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. No en riqueza económica, pero eres rico. Has ganado tu alma. Está para ti el Señor. Tienes la comunión de los santos. Tienes la comunión con Jesucristo. Eres rico a pesar de las circunstancias adversas. Y conozco, dice también, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En muchos casos, eran los propios judíos que entregaban a los cristianos, porque ten en cuenta que los cristianos de alguna manera procedían de la fe del judaísmo. El judaísmo guardó la palabra de Dios, eh, son las promesas del Antiguo Testamento las que se cumplen en Jesucristo, y entonces los judíos, en muchos sentidos, para desmarcarse del cristianismo, los entregaban, decían, nosotros no somos ellos, no tenemos nada que ver, y los entregaban. Y Dios dice, ese no es el judaísmo. La palabra Judá, o de donde viene judío y todo lo demás, quiere decir alabanza. Entonces es como un juego de palabra. Ellos no son judíos, no son, digamos, alabadores,
sino sinagoga, una reunión de siervos de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Interesante. No dice, yo que yo esperaría es, no temas, no vas a padecer, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero lo que dice es, no temas lo que vas a padecer, porque vas a padecer, pero no temas. O sea, la esperanza no está en no padecer, la esperanza está en que en el padecimiento no hay por qué temer, porque Dios estará ahí. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir 10 días? Algunos piensan que son 10 olas de 10 emperadores que persiguieron a la iglesia. Puede ser. Otros piensan muchas otras cosas. Yo creo que simplemente 10 días habla de es un tiempo breve. Como diríamos el día de hoy, por un par de horas. ¿Dos? No, no, un par de horas es un poco. O sea, tiene un límite. No es indefinido. Entonces, sí, vas a padecer y va a haber persecución. Eh, Ahí en el verso 10, sé fiel hasta la muerte. No le dice huye, solo sé fiel hasta la muerte. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Te acuerdas cómo se presentó? El que vivo estuve muerto. Yo sé lo que estás viviendo, yo lo viví, yo te acompaño, yo estoy ahí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una corona de triunfo que, que es, o sea, ¿qué te pueden hacer? ¿Te pueden matar? Yo te voy a dar una corona de vida. Y luego está la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, que en este caso, vencer es perseverar, ¿no? Ser fiel hasta la muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera sí, pero no la muerte eterna. ¿Te das cuenta que en esta iglesia no hay ningún reclamo? En esta iglesia no hay nada que reclamar. Soportar lo que les tocó vivir fue suficiente, lo hicieron bien y Dios dice, no hay nada que reclamar ahí. Esta iglesia solo tiene un elogio, un reconocimiento y una promesa. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? ¿Qué tenemos para nosotros en esto? Antes de pasar a las preguntas y todo. Número uno, esto fue historia de la iglesia. O sea, es real. ¿No? El que nosotros estemos el día de hoy con libertad hablando del Evangelio y escuchando la palabra es en muchos sentidos gracias a la fidelidad de estos hombres. ¿Cómo honramos su memoria? Conoce la historia de la iglesia. Busca un libro sobre la historia de la iglesia, lee sobre la historia de la iglesia, conoce la herencia, más bien, de dónde viene la herencia que tenemos. Número dos, así como hubo etapas de la iglesia, Éfeso, del 1 al 100, Esmirna, del 100 al 330, la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, también hay a veces etapas en nuestra fe cristiana o tipos de cristianos el día de hoy. Probablemente entre nosotros que estamos acá hay algunos que son Éfeso, que sí están chambeando. Es más, yo podría ser Éfeso, porque yo chambeo por la iglesia y estoy predicando y predico lunes y predico miércoles y predico domingo y doy un discipulado y estoy... Ajá, pero Dios dice, ¿y te acuerdas de mí o no tienes tiempo para mí? Pero Señor, estoy haciendo muchas cosas para ti. Ajá, pero ¿te imaginas? Es el clásico, em, la clásica tragedia de aquel hombre que trabaja todo para darles a sus hijos, pero nunca está con sus hijos. Imagínate estar trabajando para el Señor y no tener tiempo para Él. Tal vez es tu caso, o mi caso, ¿ok? No cierres tu oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído es individual. Y Dios está hablando a todos, a las iglesias. ¿Sabes qué? El que venza esto, el que regrese al primer amor, ¿cómo regreso? Vuelve a las primeras obras. Reconoce que has caído, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras y Dios te va a dar un fruto del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Eso que perdió Adán, ¿te acuerdas que Adán y Eva fueron expulsados para que no tomen el árbol de la vida? Eso es lo que Dios está prometiendo.
Ahora, por otro lado, tal vez aquí hay gente que está más bien en Esmirna, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de angustia, de dolor, de persecución, justa o injustamente. Puede ser. ¿Y qué es lo que dice Dios? Yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Todo lo que tú vivas está dentro de lo que yo soy. El alfa y la omega es la primera y la última letra. Es como que la A y la Z. Todas las palabras que te inventes y que escribas están dentro de mí. No puedes escribir algo que sea antes de la A y después de la Z. No existe. Todas las palabras, todo lo que suceda está dentro de lo que yo tengo, dice Dios. Entonces, en la angustia que estés, sea la que sea, tienes en el Señor consuelo, esperanza. ¿Qué es lo que te pide? Sé fiel, sé fiel. Yo sé lo que estoy haciendo, yo conozco los tiempos, conozco tu angustia, sé fiel hasta la muerte. Y yo te voy a dar la esperanza de no sufrir la segunda muerte. Vamos a, vamos a orar. Señor, gracias porque nos das hoy el privilegio de recordar estas cosas y perdónanos si hemos abandonado nuestro primer amor, no perdido, si lo hemos dejado, si hemos estado mecánicamente buscando cómo ser cristianos en vez de buscarte a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos si por trabajar para ti nos hemos olvidado de ti y ayúdanos a regresar. También, Señor, te quiero rogar por si alguien acá está pasando tribulación, angustia, dificultad, que hoy nos des la certeza que son 10 días, que es un tiempo determinado, que tú controlas ese tiempo, que no es para siempre, y que nos des fuerzas para seguir hasta el final, mientras esperamos que tú regreses, porque sabemos que en tu mano no tendremos daño de la segunda muerte. Estaremos vivos contigo por la eternidad. Y esta vida, Señor, es neblina. Tú lo dijiste así. Ayúdanos a ver más allá y que seas glorificado en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.